Amados, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana, domingo 11 de abril del 2021. Esta que les saluda su hermana en Cristo, Minalia Delgado, y estamos en la escuela bíblica para adultos de la Iglesia Cristiana Tesalónica de Vega Alta. Saludamos a todos los hermanos en Cristo y a todos aquellos que habrán de conectar a través de este video. Tenemos una clase muy profunda y como tal queremos comenzar de lleno. Estamos en la unidad 1, que es las escrituras difíciles de entender. Y la lección de hoy es la número 6, pasajes difíciles en el Nuevo Testamento. Estaremos señalando varios de esos pasajes difíciles en el Romanos capítulo 9, en segunda de Tesalonicenses, 2, capítulo 2, versos del 1 al 8, y pasajes de Hebreos con el capítulo 6 y el capítulo 10, que el hermano Jim Barrero tendrá esta parte, que es la tercera parte del bosquejo de la lección. La verdad central nos dice: estudiar la Sagrada Escritura es un esfuerzo gratificante y de toda la vida. Y yo digo a eso, amén. No es para una época o un momento dado, es para siempre. El versículo clave, muy a tono con la clase de hoy: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. 3 palabras claves en la clase de hoy: elección, número 1. La segunda, el hombre de pecado o el hijo de perdición. Y la número 3, la apostasía. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia en esta mañana y te damos gracias, Señor, porque tú nos permites estudiar tu palabra. Como nos dice el texto clave, tu palabra es inspirada. Tu palabra es útil. Tu palabra, mi Dios, nos enseña, nos corrige y nos lleva, Señor, a andar por el camino de la justicia. Glorifícate por medio de esta palabra, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Dios mío, para que podamos comprender la Escritura, pero ante todo que podamos ser hacedores de la misma. Toda la gloria y toda la honra te pertenece a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, comenzamos con Romanos capítulo 9. Bien, y vamos a leer algunos versículos del capítulo 9. Son bastantes versículos. Y vamos a leer el verso 9 en adelante, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el menor servirá al mayor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Aleluya. Así que comencemos rapidito con el bosquejo de la clase. ¿Qué significa? ¿Qué es la elección divina? Y el capítulo 9 de Romanos nos da luz sobre esto. Elección significa, ¿verdad? Elegir, escoger. Y viene de varias palabras griegas: ekletos, ekleio o ekloye. Y como dije, se traduce por elegir, escoger, escogido o seleccionar. O sea,
que elección es el acto de es el acto de selección mediante el cual Dios toma a un individuo. Elección es la selección mediante el cual Dios toma a un individuo o a un grupo de personas dentro de un conjunto más grande con un fin o destino conforme a sus propios designios. Bien, en referencia a esto de la elección, es una doctrina bíblica y muchos pues tropiezan en la misma. Pero ante todo, y de esto comentaba yo con el hermano Jimmy, tenemos que ver la soberanía de Dios. Tenemos que ver los atributos y las cualidades de Dios para que podamos entender la doctrina de la elección. Así que, sobre todas las cosas, para que usted y yo podamos entender lo que es la elección de Dios, tenemos que comprender que está por el medio la soberanía de Dios, su completa potestad y derecho de hacer su voluntad para cumplir sus propósitos divinos. Dios trae la salvación por su propia voluntad, por un propósito y un designio. La salvación no es el resultado de la voluntad o el mérito de ningún hombre. Por eso es que dice la Biblia, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. La doctrina de la elección enseña que la soberana opción de Dios para salvarnos es por su bondad y por su misericordia y no por nuestro propio mérito. Amén. Así que por lo tanto, si usted quiere entender la doctrina de elección, tiene que aceptar la soberanía de Dios. Dios es el que llama, Dios es el que escoge, Dios es el que selecciona. No es usted ni soy yo. Amén. Ahora bien, vamos a ver entonces que Dios eligió a un pueblo prometido. Y aquí vemos entonces en este capítulo la elección de Israel. Miren cómo dice el versículo 11. Pues no habían aún nacido, ni habían en ellos ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Y a veces escuchamos a algunos decir, no, porque yo encontré a Cristo. No, hermano, usted no encontró a Cristo. Cristo lo encontró a usted y me encontró a mí. Amén. Él es el buen pastor y por lo tanto, Él es el que llama. Y eso vamos a ver ya mismo. Dios escogió a Abraham y a sus descendientes, conforme a lo que hemos leído. Llamó a Abraham, llamó a Isaac y llamó a Jacob. Los escogió, como dice Deuteronomio 7:6, para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Para qué? Para que este pueblo lo conociera, para que este pueblo andara en sus caminos y ante todo para que fueran sus testigos ante las naciones. Así nos dice el profeta Isaías en el capítulo 43, versículos 10. Los términos elegido y elección designan específicamente a Israel en su papel mesiánico. ¿Cómo que su papel mesiánico? Pues claro, porque ahí vendría entonces el Mesías prometido, Jesucristo. Amén. Y él, Jesucristo, el Mesías, sería ese mensajero escogido por Dios para llevar el mensaje de la salvación a toda la humanidad, como nos dice el profeta Isaías en el capítulo 42, versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Amén, qué lindo, maravilloso el Señor. Así que ese es el propósito de Dios en relación a la elección de Israel. Esto no tiene una connotación de una elección arbitraria, amados, conforme a la salvación eterna, sino a un nivel individual de los israelitas. Fíjense cómo dice el versículo 13 que leí hace un momento, como está escrito: a Jacob amé y a Esaú aborrecí.
A algunos se le puede romper la cabeza con esto. Esta declaración se refiere no al individuo, sino a la nación. Se refiere a las naciones de Israel y de Edom, porque de Saúl salió la nación de Edom y de Jacob salió la nación de Israel. Más que a ellos como hermanos, como individuos. Dios eligió a Jacob para continuar el linaje de los fieles, porque conocía el corazón de Jacob. Pero no excluyó a Esaú en cuanto a conocerlo y amarlo. Debemos tener en mente el tipo de Dios que adoramos. Amén. Él es soberano, no es arbitrario. Y Él obra para bienestar, para nuestro bienestar ante todo. Y es un Dios que podemos confiar y salva a todos los que creen en Él. Por eso es que dice la palabra que a los que vienen a Él, Él no los echa fuera. Amén. Cuando entendemos estas cualidades de Dios, concluimos que sus decisiones son buenas, aunque no logremos entender todas sus razones. Bien, ahora la otra parte del bosquejo de la lección habla de la elección de los gentiles, que ahí estamos usted y yo. Fíjense que dice el versículo 24, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. La elección divina del pueblo de Israel sigue siendo vigente en este tiempo, en el tiempo del Nuevo Testamento y en este tiempo en que estamos viviendo, ¿verdad? Así lo ve y lo analiza luego Pablo en el capítulo 11 de Romanos. Estos versículos nos ilustran que los gentiles estamos incluidos en la elección de Dios. La soberanía de Dios es inclusiva, no exclusiva. Él ha elegido incluir a aquellos que no eran su pueblo, los gentiles, y llamarlos también pueblo mío e hijos del Dios viviente. Qué lindo. Eso lo profetiza así el profeta Oseas en el capítulo 2, versículo 23, y el profeta también lo profetiza en el capítulo 1, verso 10. Fíjense cómo el mismo apóstol Pedro, entonces, que escribe Pedro para los que están en la diáspora, dispersados, entre ellos judíos y gentiles. Dice Pedro en el capítulo 1, primera de Pedro 1, 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Cristo. Aquí Pedro está incluyendo en su epístola a los gentiles. Y esto no es una ocurrencia de último momento. Los elegidos incluyen a los gentiles. Me llama la atención esa palabrita, elegidos según la presciencia de Dios. La presciencia de Dios designa el conocimiento anticipado o visión anticipada que Dios tiene con respecto a todos los sucesos, futuros y su curso. Las escrituras en forma constante, amado, representan a Dios como conocedor de todas las cosas reales, posibles, pasadas, presentes y futuras. O sea, Dios es omnisciente. En una época únicamente la nación de Israel podía decir que era el pueblo escogido de Dios. Pero por medio de Cristo, todos los creyentes, judíos y gentiles, pertenecen a Dios. La salvación y seguridad radican en la elección libre y misericordiosa del Dios Todopoderoso. El Padre nos escogió antes de que nosotros lo eligiéramos a Él. Amén. Fíjense cómo dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El mismo Jesucristo le dice a los discípulos en el capítulo 15 de Juan, versículo 16, la primera parte: no me elegisteis vosotros a mí,
sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. El apóstol Pedro luego también señala en el capítulo 2, en la primera epístola, en los versos del 9 a 10, que usted y yo conocemos mucho ese versículo, mas vosotros sois linaje escogido de Dios. Vuelve a decir que Dios escoge. Amén. Y sigue diciendo más adelante, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Por medio de Jesucristo hemos sido adoptados, hemos sido llamados al reino de los cielos. Así que en términos generales, ¿verdad? De una forma breve, esto es lo que nos señala Romanos capítulo 9, que es un pasaje difícil de entender, la elección de Dios, la doctrina de la elección. Así que aceptamos la soberanía de Dios y sabemos que la elección de Dios no es arbitraria. La elección de Dios es inclusiva y no exclusiva para unos pocos. Fíjense cómo nos dice el comentarista bíblico, y con esto termino este tema, Matthew Henry, sobre este pasaje de Romanos capítulo 9. Dios no está obligado, más de lo que le parezca bien obligarse según su pacto y promesa, que es su voluntad revelada. Esta es que recibirá y no echará fuera a los que vienen a Cristo. Pero la elección de almas para que vayan es un favor anticipado y distintivo para los que Él quiere. Amén. Así que esto es, ¿verdad?, a rasgos generales lo que nos traza Romanos capítulo 9 y que hemos querido señalarles a ustedes. Vamos a la segunda parte del bosquejo de la clase bíblica, con segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 9, que es otro pasaje difícil de entender en el Nuevo Testamento. ¿Quién o qué detiene al anticristo? Y vamos a leer algunos versículos, ¿verdad?, de este pasaje. Vamos a leer los versículos del 3 en adelante. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. En segunda de Tesalonicenses, Pablo advirtió sobre una figura que presentará una gran amenaza para la fe de la iglesia. El día del Señor será anunciado por ciertos acontecimientos inconfundibles, uno de los cuales es la venida del hijo de perdición o el hombre de pecado. Si bien el título de anticristo no aparece en esta descripción que nos señala Pablo a la iglesia de Tesalónica, ¿verdad?, sí los rasgos tienen que ver con lo que la Biblia en otras partes menciona como el anticristo. Primera de Juan 2:22 nos dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Segunda de Juan 4:3 nos dice: y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene
y que ahora ya está en el mundo. Fíjense que Pablo entonces señala a la iglesia, no se engañen, no nos dejemos engañar, ¿verdad? Porque no vendrá el Señor por la iglesia hasta que se manifieste este inicuo, como llama uno de los versículos, hombre de pecado, hijo de perdición. Vamos a ver algunas características sobre el anticristo. Lo llama entonces Pablo el hombre de pecado. No solo practica el pecado, sino que también promueve y comanda el pecado y la maldad en los demás. Lo llama Pablo también en el versículo 3 el hijo de perdición. O sea, el anticristo está dedicado a destrucción cierta. Y es que él es el instrumento, ¿verdad?, escogido por Satanás para destruir a muchos de cuerpo y alma. Ahora, al llamarlo el hijo de perdición, es que él mismo está destinado a ser destruido por completo. El versículo 8, Pablo también le pone un título, inicuo. O sea, él es un usurpador de la autoridad de Dios y quiere reclamar honores debidos. Por eso leímos que se sentará en el templo y se hará pasar por Dios, ¿verdad? Además está relacionado con todo lo que es sucio o inmundo y jamás podrá estar al nivel de Dios. También otra de las características de él es que hará grandes prodigios y señales mentirosas, dice el versículo 9. El hombre de pecado tendrá poder para hacer milagros sorprendentes, por eso es que engañará a muchos, pero su poder vendrá de Satanás. Usará su poder para destruir y para apartar a la gente de Dios y atraerlas a sí mismo. El versículo 7 nos dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente, lo detiene y hasta que él a su vez se ha quitado en medio. Aquí que está el pasaje difícil de entender. Veamos qué es el misterio de iniquidad. El misterio de iniquidad significa que la obra del anticristo ya está ocurriendo. Misterio significa algo que nadie puede descubrir, pero que Dios lo puede revelar. Misterio de iniquidad es lo oculto, lo escondido, la fuerza fundamental de la cual surge todo pecado. Entonces señala solo que hay quien al presente lo detiene. Ha habido mucho debate sobre este particular. La Biblia no es clara sobre quién es el que lo detiene. Solo dice que no será detenido para siempre. ¿Quién? El anticristo. No será detenido su manifestación completa. Pero no debemos temer al día cuando sea quitado, ¿verdad?, aquello que lo detiene. Dios es más poderoso que el hombre de pecado y él salvará a su pueblo. Fíjense que dice, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Bien, para terminar y analizar que hay algo que lo detiene, sabemos la función y la obra del Espíritu Santo en la iglesia de Jesucristo. Y este hombre de pecado no se manifestará de lleno, completamente, hasta que la iglesia no sea arrebatada al cielo. Por lo tanto, podríamos decir entonces, amados, que lo detiene su manifestación el que la iglesia todavía está aquí en la tierra. Y la función y la obra del Espíritu Santo. Como dijimos, hay mucho debate. No queremos entrar en eso en debate, sino que analizamos con humildad de que la Biblia no señala específicamente quién es ese que lo detiene. No vuelve a mencionar eso en algún otro pasaje de la Biblia, pero acordémonos que en parte conocemos, pero luego cuando venga lo perfecto, conoceremos todas las cosas. No se va a poder manifestar hasta que usted y yo, como iglesia de Cristo, estemos aquí en la tierra en su totalidad. Ya está presente, ya está aquí, ¿verdad? Y ya vemos
un movimiento. Y con esto de la pandemia estamos viendo un movimiento sobre esto para preparando el camino para este reinado aparente del anticristo, que la Biblia y Pablo señalan como el hijo de pecado, ¿verdad? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que abramos nuestros ojos espirituales, iglesia, estemos alertas, amén, porque mientras esté el Espíritu Santo con nosotros y entre nosotros, estamos bien. Pero cuando suene la trompeta, ¿verdad? Esa misión del Espíritu Santo será concluida como tal. No desaparecerá el Espíritu Santo porque Él está en todos lados, ¿verdad? Él es la tercera persona de la Trinidad, pero es el Paracleto, el Consolador. Esa obra del Espíritu Santo terminará en cuanto Él entregue a la iglesia a Jesucristo en la nube y Jesucristo llame a su iglesia. Pasemos a la tercera parte con nuestro hermano Jimmy Marrero analizando, ¿verdad? El libro de Hebreos, que entonces nos habla esa tercera parte, ¿verdad? Sobre los desertores descritos y denunciados, haciendo la pregunta, ¿se pueden salvar los desertores? Pasajes difíciles del Nuevo Testamento. Hermano Jimmy, con ustedes. Gracias, Mignalia. Vamos a definir rápidamente la palabra clave de esta tercera sección. Apostasía. La palabra apostasía viene del griego, que también se pronuncia igual, apostasía, que significa salida, revuelta o rebelión. La apostasía en el cristianismo se define como una salida plenamente consciente de la comunión cristiana, que puede incluir una rebelión contra Cristo y su mensaje, por parte de alguien que antes fue cristiano, por supuesto. Implica el abandono voluntario y consciente de la fe en Dios y en Jesucristo. Es una desconversión. Saben que cuando uno viene a Cristo se convierte a Él. Pues la apostasía es una desconversión. Una vez tú te has convertido, has conocido a Dios y has caminado firmemente en Él, la apostasía no es meramente un apartarse, es una actitud donde te desconviertes y hasta te vuelves enemigo del Evangelio. Te vas en contra de él. Hay tres causas que pueden llevar al cristiano a apostasía. Y por lo menos tres. Una de ellas son las tentaciones. La inmoralidad, el pecado que abunda en el mundo, puede llegar a agarrar el corazón del creyente de tal forma que se aparte y apostate, inclusive empiece a blasfemar contra el camino que antes amaba. También están los engaños, falsa doctrina. Las personas que sin tener cuidado, no teniendo cuidado de la palabra del Señor y del mensaje de salvación y de mantener una comunión íntima con Dios, se desvían, engañados por otras personas que los persuaden para que sigan caminos erróneos. Y la última, que es la que más nos interesa a nosotros ahora, las persecuciones. Las persecuciones pueden hacer que la persona se desanime y decida abandonar el Evangelio para evitar seguir sufriendo la persecución, porque la persecución viene a ser un método para persuadirlos y a veces hasta para ponerlos en contra de la propia fe que tenía antes, porque de esa manera los que persiguen se aseguran de que realmente ha abandonado la fe. Este es el caso del libro de Hebreos que vamos a estudiar ahora y vamos a tocar en detalle algunas de estas áreas. Hebreos capítulo 2
contiene lo que yo considero es el tema central de la carta, especialmente en los primeros versículos. Miren lo que dice el versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La carta es una exhortación a los creyentes para que atiendan, que pongan diligencia, que no olviden lo que han oído del Evangelio, sino que se mantengan como cristianos fieles a Dios y a la palabra que han oído. Por eso es que el capítulo 1 da tanto énfasis en quién es el que ha hablado. Si ustedes ven el capítulo 1, versos 1 y 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos días nos ha hablado por el Hijo. Y él dice en el capítulo 1, él hace una énfasis grande en la importancia de quién es el Hijo, que es una persona de altura, de gran autoridad y de una gran posición, segundo después del Padre, si vamos a ponerlo así, superior a los ángeles. O sea, lo que está planteando es que si Dios nos habló por los profetas y los profetas fueron escuchados, ahora Dios ha hablado por el Hijo y es importante que le escuchemos. Como Dios nos ha hablado por el Hijo, ahora es importante que nosotros con más diligencia atendamos lo que el Hijo nos ha enseñado. Atendamos las enseñanzas del cristianismo que nos han venido a través de Jesús y de los apóstoles. Que la pongamos oído, que la pongamos en práctica, porque de otra manera vamos a deslizarnos. Y ese deslizarnos tiene que ver mucho con este asunto de la apostasía. Siendo ya creyentes, si no atendemos claramente lo que escuchamos, podemos apostatar de la fe. Ya desde ahí, desde ese comienzo, Hebreos ya empieza a tocar parte del tema. Hebreos cita un pasaje interesante para ilustrar esto de la apostasía. Hablando del tiempo de David, por el Espíritu Santo dice Hebreos 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. O sea, está estableciendo para el tiempo de David, está diciendo: mira, si nosotros escuchamos hoy la palabra de Dios, si Dios nos habla hoy, no nos pongamos con un corazón duro, no endurezcamos nuestros corazones, como ocurrió con las personas que estuvieron con Moisés en el tiempo pasado. Entonces, ¿qué pasó? Él va a elaborar, el salmista elabora los detalles de por qué estas personas endurecieron su corazón. ¿Qué fue lo que hizo que endurecieran sus corazones? Y aunque hay varias causas, me interesa hacer énfasis en el verso 10. Capítulo 3, verso 10 de Hebreo dice así: a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Wow. Esa palabra es bien terrible. Y eso pasó en el tiempo de Moisés. Y la exhortación en el tiempo de David era que no nos pase a nosotros ahora como pasó en el tiempo de Moisés. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Y por qué se endureció ese corazón? Porque ese corazón vagaba. Mira cómo dice: siempre andan vagando en su corazón. Ese corazón vagaba en sus propios caminos. Vagaba haciendo lo que les daba la gana. Y no había tiempo para conocer los caminos de Dios. Ahí está el peligro. No han conocido mis caminos. Cuando nosotros nos distraemos en nuestras cosas y nos ponemos a hablar, a atender más tiempo, a dedicar más tiempo a cosas que, aunque no sean malas, le estamos dando más prioridad a esas cosas que a Dios. Estamos en peligro de apostatar en la fe, especialmente si estamos
ignorando los caminos de Dios. Si eso nos lleva a ignorar el camino de Dios. Porque decimos, ay, eso no es nada. Si no, ver televisión no es nada malo. Es verdad. Eso de por sí no es nada malo. Tener dinero no es nada malo. Pero esas cosas se pueden convertir en obstáculos. Si tú le das tanta importancia a eso que no le das importancia a los caminos de Dios. Una profesión, un hobby, cualquier cosa que tú hagas, se pueden convertir en factores distractivos que te pueden alejar de los caminos de Dios. Ten tu hobby, ten tu distracción. Nosotros necesitamos esas distracciones porque tenemos un mundo bien fuerte y difícil. Pero que esas distracciones no te quiten el tiempo de conocer los caminos de Dios. Ten mucho cuidado. Fíjense en que estas personas que vagaban en sus propios corazones y no conocieron los caminos de Dios, airaron a Dios de tal forma que Él juró por sí mismo, y cuando Dios jura por sí mismo es algo irrevocable, que ellos no iban a entrar en su reposo. O sea, ellos todos murieron en el desierto. Eso ustedes saben ya, Josué y Caleb, que tenían un corazón recto. Pero la gran mayoría no tuvo perdón, ni tuvo oportunidad de arrepentirse y de volverse a Dios, aunque la procuraron. Miren qué detalle interesante. ¿Por qué Dios procedió de esa forma? Porque no les dio la oportunidad. Porque Dios es Dios justo. Él hace sus juicios de una manera recta. Ustedes saben, si ustedes chequean bien ese pasaje desde el tiempo en que estaban esclavos en Egipto hasta este momento donde les dice que no iban a entrar en su reposo, Dios les dio muchas oportunidades y esa gente se protestaba y Dios soportaba. Pero llegó un momento en que ya llegó demasiado, donde habiendo sido redimidos, habiendo ellos gustado el don celestial, habiendo ellos visto los milagros y las maravillas, ellos seguían rebeldes y ellos seguían queriendo hacer sus propios caminos y no había lugar para conocer los caminos de Dios. Y Dios dijo, basta, hasta aquí llegaron. Y no hubo intercesión de Moisés, no hubo nada que los parara en ese momento. Dios los ejecutó y murieron en el desierto todos. Irrevocable, suena fuerte, pero le estoy mencionando esto porque esto tiene que ver con lo que vamos a tocar ahorita, de si es posible que una persona apóstata pueda volver otra vez a los caminos del Señor. Siguiendo el análisis, el autor de los Hebreos, en el capítulo 5, el verso 11, afirma: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Esa es una frase bien triste, pero era una realidad. Y el autor sabía lo que a ellos le estaba pasando. No era una cosa fácil, estaban siendo bien perseguidos. Pero el problema es que la persecución que estaban sufriendo ellos estaba provocando en ellos estaban permitiendo que esa persecución apagara el fuego de la fe que había en ellos. Estaban permitiendo que empezaran como que a abandonar algunas de las cosas que ellos empezaron a practicar con fervor y con constancia. Y se estaban haciendo, como él dice, tardos para oír. Eso no quiere decir literalmente que ellos estuvieran sordos o que se estuvieran perdiendo la audición. Lo que está diciendo ahí es que lo que ellos habían escuchado del Hijo, las enseñanzas que habían recibido del cristianismo, los principios que habían recibido del cielo, que habían venido por medio de Cristo hacia ellos, los estaban olvidando. Se estaban olvidando de eso. Y entonces él le dice después, léanlo después, en los versos posteriores, del 12 en adelante, que ellos debían ser maestros. Y ahora tienen que
es necesario que se les enseñe de nuevo los mismos principios que ellos eran expertos antes. Porque olvidaron la palabra. Porque cuando tú dejas de practicar la palabra, la olvidas. Si tú quieres memorizarte la palabra de Dios, la mejor forma de memorizártela es hazla, vívela. Porque cuando tú vives la palabra de Dios, tú mismo eres un ejemplo vivo de esa palabra. Y ese ejemplo te estimula a ti, te la recuerda a ti mismo y a todos los que te rodean. Pero si tú no trabajas en eso y lo abandonas, poco a poco te vas a ir olvidando, te vas a convertir en un tardo para oír. O como dice en ese mismo pasaje, en el capítulo 6, un poquito más adelante, el verso 12, dice, a fin de que no os hagáis perezosos, que es lo que quiere evitar el autor. Te va a entrar una pereza, en cuanto a hacer las cosas que Dios ha mandado por Cristo, las cosas que están en la palabra de Dios. Y esa pereza te puede llevar a una condición peligrosa que llamamos apostasía. Y de aquí llegamos al pasaje que nos interesa. Noten que todo esto está acomodado en un área para entonces traer un pasaje que suena difícil. Pero vamos a ver si realmente lo es o no. Y en qué condiciones se cumple esto. Dice Hebreos 6 del 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al Hijo de Dios, ¿verdad?, al vituperio. Mire lo que está diciendo Hebreos. Está afirmando algo que uno dice, pero si Cristo viene a salvar a todos, Él es inclusivo. Como decía Mignalia en la primera parte, Dios es un Dios inclusivo. Dios es un Dios que nos trae a todos, no tiene acepción de personas. Pero ¿por qué hace esto? ¿Por qué ahora afirma que hay unas personas que no van a poder convertirse al Señor, no van a poder volver? Pues sencillamente porque estas gentes no son un recién convertido. Esta gente no son unas personas que no conocían a Dios. Miren, esta gente son personas que fueron iluminadas. O sea, la luz de Cristo vino a ellos y ellos entendieron el mensaje del Evangelio. Gustaron el don celestial. No solo entendieron el mensaje, aceptaron a Cristo, lo recibieron con todo el corazón, se entregaron por completo al Señor, con sinceridad y de todo corazón. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Fueron personas llenas del Espíritu Santo. Tenían sus dones y el poder de Dios ministraba en ellos, como dice antes, que gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Son personas que experimentaron el poder de Dios en su vida y a través de ellos hacia otras personas. Dice, una persona que estuvo tan envuelta con Cristo, que estuvo tan entregada así, y de momento abandona la fe por completo. No es que de momento haya desánimo o que por un tiempo esté un poquito callado. Estamos hablando de una persona que abandona la fe y se pone hasta en contra de la fe. Esa persona que abandona la fe de esa forma y se pone hasta en contra de ella, se vuelve apóstata y esa persona no tiene oportunidad de volver a Cristo. Y el ejemplo lo vemos bien claro en lo que habló el capítulo 3. Hubo unas personas con las cuales Dios trabajó. Ellos vieron los milagros de Dios. Ellos gustaron la salvación de Dios. Pero a cada rato se volvían en contra de Dios y protestaban. Nos falta agua, nos falta comida, nos falta esto.
Y Dios esperaba que ellos creyeran en fe, que Dios les iba a proveer, que Dios era poderoso para cuidarlos, que el Dios que los libró de allá también les iba a dar, a proveer en el desierto. ¿Por qué no creyeron? No había fe en ellos. Había dureza de corazón. Su corazón se endureció de tal forma que Dios tuvo que destruirlo. No hubo perdón para ellos. Y si no hubo perdón para ellos, que apostataron, ¿ustedes creen que va a haber perdón para nosotros si nosotros apostatamos de la fe? En ninguna manera. Dios no hace excepción de personas. Así que no es que estamos hablando de personas que pecan, pero luego se arrepienten, como en el caso de David. Estamos hablando de personas que deliberadamente abandonan el Evangelio y hasta se ponen en contra de él y endurecen su corazón de tal forma que llega el momento que son inaccesibles. No hay forma de que ellos puedan volver para atrás. Y Dios los entrega a mente reprobada y ellos siguen ese camino por su propia perdición. Eso puede ocurrir y eso ocurre. Así que no tengamos dudas sobre eso. Quiero terminar esta parte con un par de cosas. Ya vimos lo que la palabra de Dios muestra. Quiero que ustedes, no lo voy a estudiar ahora mismo, ni lo vamos a dar aquí porque no tenemos mucho tiempo, pero les invito a que consideren Hebreos 10, del 26 al 31, donde el autor vuelve a repetir lo mismo de este asunto de la apostasía y las consecuencias. No estamos hablando de un texto aislado, estamos hablando de todo un libro que habla en contra de la situación. Obviamente él toca otros temas, pero toca este tema que es importante. Y el punto básico que él está diciendo es, si conociste a Cristo, si disfrutaste de él, si recibiste el Espíritu Santo y el poder de Dios se manifestó a través de tu vida y viviste la palabra de Dios a plenitud, y apostatas, o sea, te apartas voluntariamente del camino y hasta te vuelves enemigo del Evangelio, no hay forma de que vuelvas para atrás. Eso lo dice la Escritura. Pero quiero que sepas, y con esto voy a terminar, que el énfasis de Dios, lo que Dios quiere, no es castigarte, ni caerte encima, ni destruirte. La epístola es precisamente una advertencia para que no caigas en esto, porque no tenemos que caer en eso. Él le da consejos, léanlo de nuevo, desde el capítulo 10, verso 32, le dice varias cosas. Miren, recuerden los momentos pasados. Eviten caer en esto. Recuerden los días pasados donde ustedes servían a Cristo con devoción, donde fueron fieles a pesar de la persecución y de todo lo que pasaba. No pierdan vuestra confianza, no pierdan la fe. Y después en el capítulo 11 desarrolla todo el tema de la fe. ¿Para qué puso el autor de la Biblia el capítulo de la fe? Pues para dar ejemplo de personas en el pasado que por la fe, aunque tuvieron persecuciones y dificultades, tuvieron buen testimonio y agradaron a Dios porque confiaron en Dios por encima de las circunstancias. Confiaron en Dios y su palabra por encima de los problemas. Ese es el asunto. Así que el punto importante es este. Sí, si llega un momento que tú te apartas y te vuelves enemigo del Evangelio, puedes apostatar de la fe. Pero no tiene que ser así. Dios te ha dado las herramientas y Dios te ha dado lo que tú necesitas para no caer en eso. Y recuerda, Dios es un Dios justo y es un Dios serio y es un Dios santo. Él no se equivoca. Cuando Él emite un juicio, cuando dice una palabra,
no lo hace por capricho ni al azar. Lo hace por un plan bien trazado y bien planificado. Él va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Y eso incluye a los apóstatas también. Dios lo va a hacer y lo va a hacer en justicia perfecta. Así que considera esto y endereza tus caminos ante Dios. Espero que esta palabra, la que compartió Mignalia y la que compartió este siervo con ustedes, les haya sido de alguna bendición y ayuda. Y vamos a tener una palabra de oración. Padre, te damos gracias por esta palabra preciosa que nos has dado. Te pedimos que nos ayudes no solamente a escucharla físicamente con los oídos, sino a tener un corazón blando y sensible a ti. Que no endurezcamos nuestros corazones para no hacerla, sino todo lo contrario, en que no la entendamos, aunque de momentos nos parezca difícil o que no nos conviene supuestamente, según lo que entendemos. Que podamos creer por fe que tú siempre das lo mejor y que vivamos la palabra confiados en ti, porque es la única forma en que podemos realmente agradarte, Señor. Cuando esa confianza en nosotros está por encima hacia ti, cuando esa confianza de nosotros hacia ti está por encima de las tribulaciones y los problemas. Ayúdanos, mi Dios, a ver estas cosas. Mira a estas personas, los que están escuchando, míranos a todos nosotros. Tú conoces nuestros corazones. Ayúdanos a conocerte y a comprenderte y a caminar firme y seriamente en tu palabra. Porque tú sabes quién lo hace y quién no. Tú no puedes ser engañado. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Hasta aquí nuestra parte. Dios les bendiga y gracias por soportarnos un rato y por escuchar la palabra. Espero que la guardemos de corazón. Amén.